Pichincha Universal, generando noticias. Carlos Soria, abogado de Ola Vini. Básicamente la última novedad es que pese a haber terminado la instrucción fiscal contra Ola Vini, la defensa sigue esperando el expediente completo del caso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les dicen? Bienvenido. Gracias, María Isabel, y a todos tus reescuchas por la invitación. Efectivamente, y de forma lamentable y ya que raya dentro de lo absurdo y de lo fraudulento que podría llegar a ser este proceso, la defensa de Ola Vini no tiene acceso completo al expediente. Lamentablemente, día tras día hemos acudido a la Fiscalía a solicitar el expediente, copias del mismo, para poder preparar una defensa que se nos fue cambiado el tipo penal 2 días antes de que acabe la instrucción fiscal. Y se nos dice que todavía no está foliado, que el expediente está en el despacho del fiscal y que por eso no nos pueden dar. Lo cual coarta pues directamente el derecho a la defensa que tiene pues mi defendido, y nos preocupa mucho porque no sabemos qué es lo que la Fiscalía estaría o no escondiendo para no dejarnos acceder a la información y lógicamente poder preparar una defensa. Mientras tanto, ¿los plazos transcurren? Sí, transcurren, y es más, el señor fiscal ha cerrado ya la instrucción fiscal y ha solicitado ya fecha de audiencia para la audiencia preparatoria de juicio. Nosotros hemos solicitado ya formalmente copias certificadas del expediente, porque lógicamente tenemos que preparar una audiencia preparatoria de juicio sin tener la información, sin tener los supuestos datos que incriminarían o no a mi cliente, y sobre esta base pues lógicamente preparar su defensa. Y hasta que eso no se dé, pues nosotros haremos los esfuerzos necesarios con la jueza de instrucción para precisamente prevenir que esta audiencia se lleve a cabo en una total indefensión de mi cliente. Mientras tanto, en la justicia paralela, que parece ser la de la esfera mediática y construcción política, se ha elaborado una teoría del caso que apunta a acusar de lo que originalmente se presumía contra Ola Vini de haber violado las seguridades informáticas del país, de las páginas web de distintas entidades públicas. Exactamente. ¿Hay sustento para aquello? Lamentablemente, operadores políticos disfrazados de periodistas lo que hacen es precisamente sacar información descontextualizada, sin haberla incluso contrastada con la parte en mención. Nosotros hemos invitado a todos estos medios digitales para que se nos permita pues dar el contexto necesario, y ni siquiera se nos ha llamado. Pero bueno, sabemos cómo operan estos operadores políticos disfrazados de periodistas. Pero esto es importante. ¿Alguna vez pidieron el contraste de las investigaciones? Nunca, jamás, nunca. Y es más, en la publicación que salió hace un par de semanas, yo puse en el Twitter y les dije, espero que nos llamen para contrastar la información y que se den cuenta que lo que están diciendo no es verdad. Y lamentablemente eso nunca se dio. Más bien, fueron una seguidilla de reportajes durante 2 o 3 días en donde se quería hablar mucho más de Ola Vini. Lo que no se dieron cuenta aquí es que cuando uno no conoce el tema jurídico y pretende hacer de una noticia mediática, de un elemento mediático, algo judicial, se cometen errores. Por ejemplo, el hecho de que por qué este medio digital tenía en su poder información que era completamente reservada y que no podía ser divulgada. Entonces ahí se da cuenta precisamente de con qué clase de fiscalía estamos tratando y con qué clase de personas estamos nosotros defendiéndonos. Entonces esto no es una investigación imparcial como debería ser, como dice la Constitución, sino directamente ligada a poderes y a solicitudes políticas para precisamente encontrar de culpable a Ola Vini de algo. No sabemos de qué. Acordémonos, saber cómo era el tema. Primero era una rueda de prensa acusatoria diciendo que el señor Ola Vini más otros 2 hackers rusos que hasta ahora no asoman estaban haciendo desestabilización al gobierno del Ecuador. Después de esto dijeron que no, que había sido una llamada telefónica que no existe y que no hay registros. Por cierto, en la rueda de prensa se dijo que había varios registros de viajes con además con Ricardo Patiño. Hemos solicitado las certificaciones al Ministerio del Interior a través de Migración y no se desprende ninguna que hayan viajado ni siquiera juntos. Ya. Luego la llamada telefónica que se perdió el registro, que justo ese día se dañó. Supuestamente se había dañado. Nosotros cuando pedimos la grabación de la llamada, se nos responde y se nos dice, no se grabó esa llamada porque el sistema estuvo dañado de diciembre a marzo. Pero si la llamada fue en abril, ¿cómo es que estaba dañado el sistema en marzo? O sea, este tipo de conjeturas, cuando uno hace una mentira tan grande, empieza a cometer estos errores cuando va avanzando en eso. Eso, por ejemplo, después se dijo que no, que el presidente de la República dijo que había sido encontrado hackeando en ese momento de cuando fue aprendido, celulares y todo.
Mentira, nuevamente nosotros hemos demostrado ya en la Fiscalía y en las audiencias privadas, el señor Olavini lo único que estaba haciendo era leyendo un libro antes de abordar un avión. Cuando se les pidió que rindan la versión voluntaria el presidente y los ministros. Lamentablemente, y esto sí nos molesta, a mí me molesta como ecuatoriano, no solo como abogado de Olavini. Si es que yo tengo mi presidente de la República, a quien respeto y es mi presidente, nos guste o no nos guste, y él sale y dice, sí, se lo encontró hackeando y todo, es porque él tiene información. Cuando se le llama a rendir una versión, además una versión que no puede ser sustituida por un informe juramentado. Tiene que ser oral obligatoriamente, así sea el presidente de la República. Así sea el presidente de la República. En juicio es la diferencia. En juicio uno puede mandar un informe juramentado cuando tiene rango, en este caso, de presidente de la República. Pero no haciendo esto, utilizan una norma que es para juicio cuando es un testimonio y esto es una versión, y manda la información al señor presidente. El señor presidente dice que lo único que él conoce es lo que la señora ministra del Interior ha dicho en medios de comunicación. Claro. En ellos mismos se contradicen. Luego, y cuando ella rinde, exactamente. Luego la ministra y nos habla de todo el caso Assange. Por la misma vía escrita. Por la misma vía escrita. Ya. Luego, asimismo, si ustedes tienen conocimiento o recordarán, el señor secretario particular del presidente de la República. Pero perdóneme, María Paula Romo dijo que ella se remitía a la llamada telefónica. Además, pero ojo, en la rueda de prensa, no, en la rueda de prensa dijo que tenían las evidencias suficientes y que serán puestas en las próximas horas en conocimiento de la Fiscalía. Hasta el día de hoy no hay un documento enviado por el Ministerio del Interior o por la señora María Paula Romo en su calidad de ministra del Interior, en donde se ponga en evidencia algún tipo de evidencia, de indicio, de algo que supuestamente ella lo afirmó en una rueda de prensa. Ya, pero en el escrito que presentó como versión voluntaria. No, dijo que ella se había comunicado incluso con muchas personas por el tema de que iban a quitarle el asilo a Julián Assange. Entonces, nos habló del caso Julián Assange, que nada tiene que ver con este caso, y la verdad es que no se nos dijo absolutamente nada. Entonces, sin tener nosotros ninguna prueba de cargo. Y luego el secretario particular ¿Qué del dijo presidente. ¿Qué agregó? No, simplemente dijo que él no conocía solo lo que la señora María Paula Romo había dicho. Pero es tan contradictorio, porque en una entrevista en Teleamazonas con la señora Inostroza, si no estoy mal, él dice que han puesto en conocimiento de la Fiscalía todas las evidencias que ellos tenían en contra de Olavini. Entonces, claro, cuando le llamamos para que nos diga dónde están esas evidencias y si hay información que no haya sido conocida por nosotros como defensa, que se nos ponga en contexto, nos dice que no, que él se remite a la información entregada por la señora María Paula Romo. Entonces seguimos en este harakiri de que primero te acuso de algo, no sé ni siquiera quién eres, qué nacionalidad tienes, después no ha sido que... Pero el harakiri para el gobierno. Pero claro, pues, completamente para el gobierno. O sea, algún rato puede pasarle factura. Lógico que sí, porque todas las cosas que se han actuado quedan registradas y quedan grabadas, no solo en medios digitales, no solo en entrevistas, ni en notas periodísticas, sino en audiencias, en registros de audiencias, en donde se podrá determinar aquí a la larga si es que el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad en contra del señor Olavini. Ya, en ese timeline hay otros elementos. ¿Recuerda usted la publicación de la CNN? Claro, que sí. afirmó que autoridades del gobierno ecuatoriano, ni siquiera la Fiscalía, habían compartido información respecto de que el FBI halló material. Habría desencriptado para entonces era una teoría ficticia que no tendría ningún sustento, pero más adelante se dio todos estos elementos de que habían encontrado 41,000 documentos en el celular. Claro, no, a ver, lo que pasó acláreme. Sí, claro. La Fiscalía lo que hizo, sacó copias de espejo de todos los aparatos electrónicos de Ola y los envió a los Estados Unidos. Los Estados Unidos enviaron dos cosas hasta el momento que hemos podido revisar nosotros como defensa técnica. La primera conversación es del señor Olavini, que nada tienen que ver con ningún tipo de crimen, sino que demuestra que el señor Olavini realmente es la persona que decíamos que era. Un desarrollador de software conocido a nivel mundial, incluso que ha escrito libros a nivel internacional y conocido en el tema internacional. Y que protege la privacidad. Y tanto así protege la privacidad que fue una de las personas a las que se les consultó dentro del gremio informático cuando se pretendió en el 2015 incorporar una norma en el Código Integral Penal que establecía que uno tiene que quedarse con los registros de las personas que hablan, que están en el Internet. Entonces, imagínense, a ese nivel se llegó. Entonces, todo lo que hemos dicho realmente se ha ido ratificando con todo esto. Y después, la siguiente parte fue, en los Estados Unidos devuelven al Ecuador aparatos electrónicos que no estaban encriptados. Entonces les dice, ustedes me mandaron para que desencripte, pero yo no puedo desencriptar algo que no está encriptado. Entonces se les devuelve. Tomen ustedes, verán qué es lo que hace.
Y tenemos entendido que el día viernes, un día antes de, o sábado, un día antes de que haya fenecido la instrucción fiscal, llegó nueva información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la cual no hemos podido revisar, no hemos podido contrastar, no se nos ha llamado tampoco a una audiencia privada de extracción, que es lo que debería pasar. Entonces, lógicamente no sabemos qué es. Esperaríamos que se nos llame, entiendo que ya se nos puede llamar porque ya se acabó la instrucción fiscal. Entonces, realmente esto de haberle reformulado los cargos a 2 días, no sé a quién le juega en desventaja, si a la misma fiscalía o a nosotros como defensa técnica. A la final, lo que se coarta aquí es el derecho de defensa de Olavini. Le tendrá ahora que ser muy prolijo la fiscalía para que con esta reformulación de cargos, primero no se haya violentado el derecho a la defensa de Olavini, que sí se lo ha violentado. No seré yo que lo tenga que decir, sino un juez competente. Y segundo, si es que los elementos encontrados dentro de la investigación realmente le dan la facultad al fiscal para haber reformulado los cargos. Porque acordémonos, entonces ya no estoy atacando, ahora estoy entrando sin permiso, y total no he entrado sin permiso, he llegado a la puerta, he golpeado y nadie me ha abierto. Entonces realmente aquí ya esto se convirtió en, métele preso, veamos qué le podemos encontrar, y si no es culpable de nada, reformúlale cargos para ver si es que le puedes mandar a la cárcel nuevamente por eso. Ya, pero en un artículo de prensa se puede decir muchísimas cosas, y por ejemplo generar una sensación hiperbólica o dramática respecto de un dato, como por ejemplo encontrarse con una advertencia de que puede cometer un delito en los sistemas en los que estaba ingresando de la CNT para información de Petroecuador o algo así. Pongámonos en contexto nuevamente. La fotografía, que es la que existe en el expediente, es un pantallazo que Olavini toma con su propio celular y se le manda al otro procesado, en este caso Marco A. Marco A a esa fecha tenía un contrato con la CNT. Entonces, Olavini hace una evaluación de cómo está la seguridad informática a nivel nacional, empresas públicas y privadas, y se da cuenta que la CNT, la más grande empresa pública ecuatoriana que brinda servicios de telecomunicación, utiliza un sistema, un protocolo que se llama Telnet, desarrollado en los años 60, completamente vulnerable, es decir, muy peligroso. Se da cuenta que eso está pasando en la CNT y le dice, oye, tú tienes un contrato con la CNT. Sí, yo tengo un contrato con la CNT. Mira lo que encontré, esta vulnerabilidad. Avísales para que corrija. Y eso es lo que pasó. En la fotografía, si ustedes la... Pero entonces no tenía Olavini el contrato con CNT. No. Olavini no. Tenía Marco Argüello. Marco Argüello es la persona que tenía el contrato a través de su empresa digital. No me acuerdo. Pero ¿cómo es que accede? ¿O por qué? Es que todos podemos acceder. Ya. Hay dos formas, y esto es muy fácil de explicar, aunque parezca difícil. Hay dos formas de entrar al internet. La primera es la normal. Usted digita un URL en su navegador y llega a una página. En esa página a usted le van a pedir un usuario y una contraseña para entrar. Banco El Pichincha, digamos, como un ejemplo. Los informáticos, el nivel de informáticos, no necesitan entrar por un navegador a través de la web, sino con comandos a través de una computadora que esté conectada al internet. Entonces él se da cuenta que existen IPs, direcciones IPs. Cada página web tiene una dirección IP, cada equipo tiene una dirección IP. Entonces lo que él hace es una búsqueda de qué IPs están trabajando con Telnet, porque él sabe que Telnet es peligrosa. Y de repente la primera opción que le sale es CNT. Entonces, claro, él identifica esa vulnerabilidad y pone en conocimiento de la persona que tenía un contrato con la CNT. Tanto es así que en la fotografía, si ustedes la pudieron analizar, en la última parte se ve que dice usuario y password. Y no está digitado absolutamente nada. O sea, ni siquiera hubo un intento de ingresar. Es como cuando uno está en una base militar, está caminando por ahí y se encuentra con un letrero que dice, no pasarás aquí, porque si pasas estás cometiendo un delito. Es exactamente esa marquesina la información que sale en esa fotografía. Me quedó la sensación de que en una entrevista pasada tenía un contrato, pero ¿por qué Marco trabaja con Olavini como socio? Son socios, en este caso, miembros del directorio del Centro de Autonomía Digital, la asociación que se formó sin fines de lucro para el tema de desarrollo de software libre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ese caso? Porque también fue uno de los elementos que se introdujo antes de concluir la primera fase de la instrucción fiscal. ¿Cómo fue? Antes de la vinculación no entendí la vinculación. ¿Cuándo fue incluido el señor Marco A? Ajá. El señor Marco Argüello fue vinculado a la instrucción fiscal el día 1 de agosto. ¿Pero en qué etapa procesal era? En instrucción fiscal. Acordémonos que una instrucción fiscal ordinaria puede durar máximo 90 días. Muy pocos días antes de que se acabe asimismo los 90 días, el fiscal solicitó una vinculación de Marco A. Claro. El efecto de una vinculación es otorgarte 30 días a la nueva persona procesada y lógicamente al anterior para que ejerzan su derecho a la defensa. La misma consecuencia tiene la reformulación de cargos.
Nosotros cuando argumentamos esto en audiencia a la señora Yadira Proaño, que es la jueza de instrucción, nosotros le dijimos, el efecto no es que te da la opción la ley de podrá darle 30 días más, sino deberá, porque ese es para poder ejercer tu derecho a la defensa. Pero como sabían que no podían irse 120 días más, porque eso es lo que dice también la ley, dicen no, como los elementos son los mismos, como las acciones son las mismas, porque el tipo penal prevé la misma pena, entonces no hay ningún tipo de agravio a la defensa de Olavín. Algo que realmente yo en mi vida había escuchado. Y que viola no solo normativa expresa nacional, sino jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido precisamente el nivel de congruencia que tiene que haber entre una formulación de cargos, de hechos fácticos en pos de cometer un delito o no cometerlo, y lo que es el derecho a la defensa. Doctor Soria, ¿qué dice en lo medular en el informe de Amnistía Internacional? Amnistía Internacional ha tomado bastante consideración los hechos fácticos. Amnistía Internacional no ha tenido una reunión conmigo, por ejemplo, absolutamente nada. Ha ido directamente a la fuente, a lo que es el expediente fiscal. Y ha hecho ha encontrado graves vulneraciones a los derechos de Ola, que nosotros las hemos venido denunciando y que en este espacio les he podido poner en conocimiento de la opinión pública. Entonces no es la defensa de Olavín, son varias instituciones, en este caso ya estamos sumando más de 95 organizaciones a nivel mundial que han apoyado el tema sobre la violación de derechos humanos de Olavín. Amnistía Internacional lo que hace es recoger de una manera técnica, porque bueno, es Amnistía Internacional, o sea, no estamos hablando de Pepito Pérez, en donde ha identificado las constantes violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de Olavín, concluyendo que el gobierno del Ecuador ha tenido injerencia política directa en el proceso judicial de Olavín. Eso es gravísimo. Ha interferido, como es así. Ahora, este grupo de Naciones Unidas para las detenciones arbitrarias, ¿ha tenido algún tipo de pronunciamiento, acercamiento, vigilancia, veeduría del proceso? Nosotros supimos de la solicitud que ellos tuvieron, apoyados incluso en los reporteros especiales para derechos humanos y libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana, solicitaron información al Ecuador. Sabemos que en julio el Ecuador le respondió, pero la información reportada no ha sido todavía conocida por esta defensa técnica. ¿Ya? La podrá ser conocida el momento que el grupo de trabajo presente su informe. Nosotros solicitamos esta información, nos contestaron esto y creemos que es esto. Y eso lógicamente es el grupo para las detenciones arbitrarias. Ojo, no quiere decir que porque Olavini está afuera y ya no está preso, entonces ya no tiene que decir nada. Claro, para nada, más bien se confirmaría las violaciones que hubieron en la detención arbitraria de Ola, que fueron ya reconocidas por un tribunal constitucional aquí en el país. Le voy a citar unas palabras del periodista Orlando Pérez respecto del periodismo, que él dice viene a sustituir al de investigación, el de filtración. ¿Cree usted que estamos llegando a un estado en el que se empieza a vulnerar a las personas a través de ese ejercicio, entre comillas, periodístico? Claro que sí, y esto no es de ahora. Si algo nos ha enseñado la historia es que nosotros estigmatizamos y criminalizamos el conocimiento. Y una de las herramientas a utilizar son estos operadores políticos, porque no son periodistas, como le digo, disfrazados de periodistas, que lo que pretenden es dar a conocer información a la ciudadanía completamente descontextualizada y que además no fue obtenida de forma legal. Porque si se sientan en una audiencia y me dicen que esta información fue obtenida y me reservo la fuente, se está cometiendo un delito, porque esta información nunca debió haber sido conocida por este medio de comunicación, porque era producto de una audiencia reservada, en donde a nosotros se nos hizo parar, se nos hizo alzar la mano, jurar no hablar de lo que pasaba ahí. Entonces este tipo de filtraciones lo que hace, apoya a un concepto muy arraigado ya lamentablemente en el Ecuador, que es el lawfare. Entonces usas a la justicia para perseguir a tus adversarios políticos o para impedir que estos adversarios puedan volver a llegar al poder. Entonces esto es muy preocupante. La figura jurídica para las filtraciones. Esto en nuestro caso se llama divulgación de información reservada. Entonces lo denunciamos ya al mismo fiscal, pero ni siquiera se nos ha dicho, ¿saben qué? Voy a mandar a investigar. Lo que sí se nos ha dicho es, tenemos toda la información y un ratito, ya en el momento procesal oportuno ustedes pueden llegar a obtenerla. Entonces
preparar una defensa, si antes era difícil sin saber los hechos, con 2 días para que se acabe la instrucción fiscal, es imposible. Y lamentablemente el Estado ecuatoriano será responsable de esto ante organizaciones y cortes internacionales. Concluyo con esto. ¿Qué van a hacer, doctor Soria, si es que finalmente no van a tener el expediente como se ve y ya se convoca a una audiencia y no pueden desarrollar una defensa con base en los descargos que deberían plantear de los elementos que ellos tienen y no comparten? ¿Qué van a hacer? Defendernos con la ley, con la Constitución y con los hechos. Pelear a este monstruo de interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, en la forma en la que tiene que ser peleado, en la cancha en la que tiene que ser peleado, con jueces, con fiscales, en una audiencia. Si algo ha caracterizado no solo a mi ejercicio profesional, sino a todos los profesionales que están dentro del equipo de defensa de Olavini, es que nosotros hemos demostrado una lealtad procesal, aun cuando hemos tenido absolutamente todo el poder en nuestra contra. Lo que haremos es precisamente defender a mi cliente con la ley en la mano. ¿A una teoría del caso? ¿Por qué? La fiscalía, una teoría del caso mía. Para mí desinformación, descontextualización, falta de conocimiento. Yo creo muy fervientemente que le mintieron a la ministra del Interior y que en base a esa mentira se tuvo que desarrollar todo esto por injerencia muchísimo más grande que todavía no la conocemos. ¿No es más fácil ya dar de baja este Lógico, sería más fácil decir, bueno, realmente iniciamos esto, no se encontró nada, realmente no ha sido lo que nosotros pensamos, se cierra la investigación, señor Olavini, discúlpenos. Eso es lo que debería pasar, pero lamentablemente no va a ser así. Hay que encontrarle a alguien culpable y punto. Esto se llama en mi profesión derecho penal del enemigo. Hasta que tú no le veas refundido en la cárcel por lo que sea que haya hecho, no descanses. Confiesa que eres venado. Exacto. ¿Te acuerdas de ese chiste? Bueno, muchísimas gracias, mi querido Carlos, y evidentemente es un tema bastante complejo y serio, que a veces un sarcasmo puede ser molesto, pero que ya no sabemos en qué estado podríamos quedar de indefensión si es que se crean esos sabemos precedentes. que esto ha pasado y que está pasando. Miren lo que pasa ayer en una Corte Nacional de Justicia. Y esto ya a nivel muy personal, nada que ver con el tema de Olavini, pero Dios mío, la prueba madre es algo que se pensaba en algún momento y tuvo un impulso para escribirlo, en donde el cuaderno supuestamente dice hoy vino tal persona. Ya es demasiado. No podemos jugar con la institucionalidad de la justicia de esta manera. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.